Benedetti, las confesiones del ministro drogadicto. Esta es mi columna de esta semana. Cuando el desorden personal sustituye a la excelencia, la república entera paga el precio. La reciente entrevista concedida por Armando Benedetti a la revista Cambio ha capturado la atención de la opinión pública colombiana. En un extenso y emotivo testimonio, el actual ministro del Interior relató su prolongada lucha contra el alcoholismo y la drogadicción, reconociéndose como un adicto funcional que pese a sus dependencias logró sostener una carrera política de alto nivel. Benedetti expuso su proceso de rehabilitación, su recaída y su más reciente intento de recuperación, entrelazándolo con vivencias personales de su infancia, conflictos familiares y su trayectoria pública. La confesión de Armando Benedetti, lejos de constituir un gesto de valentía, confirma el patrón de decadencia ética promovido por el gobierno de Gustavo Petro, donde la falta de honorabilidad y el oportunismo emocional sustituyen la competencia y la integridad. La administración actual ha mostrado un desprecio sistemático por los valores de responsabilidad, sobriedad y excelencia, entregando posiciones de poder a personajes cuya inestabilidad personal es incompatible con el ejercicio de funciones públicas de alta responsabilidad. Este episodio evidencia la descomposición de un régimen que ha puesto en entredicho la dignidad misma del servicio público. La confesión de Benedetti y la normalización del desorden en el poder. A lo largo de la entrevista, Benedetti abordó con crudeza los episodios más oscuros de su vida. Reconoció haber sido un adicto funcional durante décadas, alternando el ejercicio de funciones públicas con el consumo del alcohol y cocaína. Atribuyó el origen de su adicción a traumas de la infancia, marcados por la separación de sus padres y la carga emocional que asumió siendo apenas un niño. Ahora resulta que los culpables de todo este desastre son sus padres. Háganme el favor. El ministro relató cómo su dependencia le provocó inestabilidad emocional, deterioro en las relaciones familiares y episodios de comportamiento errático. Pese a varios intentos de rehabilitación, incluyendo una larga etapa de sobriedad, Benedetti confesó haber recaído en 2008 y ocultado su consumo mientras ejercía funciones como congresista y embajador. Asimismo, reflexionó sobre el estigma social que recae sobre los adictos, haciendo un llamado a tratar las adicciones como enfermedades de salud pública y no como taras morales. Insistió en que su proceso de rehabilitación actual es auténtico y que su vida ha mejorado notablemente, especialmente en el ámbito familiar. No obstante, su confesión adquiere otra dimensión cuando se contrasta con la carta abierta enviada por Álvaro Leiva al presidente Petro. En ella, el exministro denuncia con crudeza el deterioro personal del mandatario, atribuyéndole problemas de drogadicción que afectan su capacidad de gobernar. La valentía de Leiva, al romper el silencio, revela que el círculo de poder que hoy domina el país está corroído desde sus bases, compuesto por dirigentes cuya estabilidad emocional y juicio racional son seriamente cuestionables. La confesión de Benedetti no es entonces un caso aislado, sino parte de un patrón de colapso ético y personal al más alto nivel del Estado. La normalización de las adicciones y de las incapacidades emocionales como características tolerables en quienes ocupan los más altos cargos públicos constituye un signo inequívoco de decadencia política. La carta de Leiva no solo confirma los temores de una ciudadanía desconcertada, sino que desmantela el relato heroico con el que se pretendía blindar a Gustavo Petro y a su entorno. Lo que emerge sería cómico si fuera un chiste, un gobierno liderado por figuras atrapadas en sus propias adicciones, incapaces de ejercer el autocontrol mínimo que exige la conducción de un país. La crisis ya no es solo política o económica, es de integridad, de carácter y de responsabilidad. El testimonio de Armando y la denuncia de Leiva deberían generar una respuesta institucional contundente,
Sin embargo, en un régimen acostumbrado a banalizar la gravedad de sus propios desórdenes, es más probable que se continúe apelando a la emotividad y a la victimización en un intento desesperado por evitar el juicio de la historia. El resultado, inevitablemente, será un mayor descrédito de las instituciones y una profundización del cinismo ciudadano ante la política. Ya vimos esta semana con la entrevista que le hicieron a Petro en el show de Juanpis, que lo que se busca es eso, romantizar el consumo. Cuando el lumpen gobierna, si bien la narrativa de redención personal presentada por Benedetti puede generar empatía en ciertos sectores, no puede soslayarse el hecho de que su confesión desnuda una realidad. El Estado colombiano está siendo administrado en parte por individuos que han admitido ser incapaces de controlar impulsos básicos que afectan su juicio, su estabilidad emocional y por ende su capacidad de gobernar. La politización del dolor personal, convertido ahora en plataforma de aceptación pública, plantea preguntas incómodas sobre los estándares de idoneidad exigidos a los funcionarios de alta responsabilidad. ¿Qué confianza puede inspirar un ministro que durante años desempeñó funciones fundamentales bajo el influjo de sustancias psicoactivas? ¿Qué garantía de juicio sereno puede ofrecer alguien que admite abiertamente haber perdido el control sobre sí mismo? Si a otros ciudadanos para ocupar sus cargos se les practican exámenes toxicológicos y de polígrafo, ¿por qué a los señores del Ejecutivo y de la política no? La reciente carta de Leiva, en la que denuncia de manera directa los problemas de adicción del propio presidente Gustavo Petro, confirma que la crisis de integridad no es un fenómeno aislado a Benedetti, sino una constante en el núcleo mismo del régimen. Petro, lejos de representar un liderazgo firme y ejemplar, encarna la vulnerabilidad personal elevada a norma de gobierno, donde la debilidad se disfraza de narrativa heroica para justificar la ineficiencia y el desorden institucional. Por lo menos sabemos ahora los colombianos qué es eso tan importante que une a estos dos buenos hombres. No se trata únicamente de problemas de salud individual, se trata del colapso de los estándares que rigen la vida pública. La gobernabilidad no puede depender del estado emocional volátil de individuos que han perdido el control sobre sí mismos. Que el primer mandatario del país, según testimonio de su exministro, haya protagonizado episodios de desapariciones inexplicables, incoherencias públicas y aislamiento depresivo, constituye una alarma nacional que debería desencadenar mecanismos formales de responsabilidad política. Tal vez podríamos ir pensando en que la Cucha tenía razón. ¿Cuál Cucha? Pues Ingrid Betancourt en campaña. ¿Recuerdan ustedes la descripción que hizo cuando llegó a su apartamento cuando él desempeñaba un cargo diplomático? Bueno, pues hay que ir tomándonos las píldoras para la memoria. Más preocupante aún es la indulgencia social con que se acoge este tipo de testimonios. En lugar de generar indignación ante el deterioro ético y moral de la clase dirigente, muchos sectores prefieren exaltar la valentía de quienes en condiciones normales jamás deberían haber ejercido el poder. El caso de Benedetti no debe interpretarse como una historia de superación individual, sino como el síntoma de una enfermedad política mucho más profunda, la degradación del liderazgo, la banalización de la responsabilidad pública y la progresiva sustitución del mérito por la narrativa sentimental. El lumpenaje emocional que hoy gobierna Colombia ha reemplazado el mérito por el desorden personal, la excelencia por la victimización y la disciplina por la improvisación. Esta deriva es tanto más peligrosa cuanto más se pretende normalizar bajo el discurso de la inclusión emocional, como si el sufrimiento privado bastara para legitimar la conducción de los asuntos públicos. El resultado es un gobierno frágil, errático, carente de proyecto coherente, pero eso sí,
blindado mediáticamente por el sentimentalismo popular. Benedetti y Petro, lejos de ser víctimas de circunstancias adversas, son responsables directos de la crisis de credibilidad y legitimidad que atraviesa el país. No cabe indulgencia ni complicidad. Los pueblos que toleran ser gobernados por quienes no son dueños de sí mismos, tarde o temprano son arrastrados a su misma ruina. La denuncia de Leiva confirma lo que muchos intuían. Colombia no necesita más confesiones lacrimógenas. Necesita líderes íntegros, sobrios y verdaderamente comprometidos con el interés general. ¿Hasta cuándo la autodestrucción en el poder? La entrevista de Benedetti y la carta de Leiva han dejado en evidencia una verdad dolorosa e innegable. Colombia está siendo gobernada por una clase dirigente que no ha logrado, ni en el plano personal, ni en el institucional, alcanzar el mínimo estándar de responsabilidad, templanza y virtud que exige el ejercicio del poder. No se trata de errores aislados ni de episodios desafortunados, sino de una profunda crisis de carácter que compromete la estabilidad del Estado y la confianza pública en sus instituciones. Cuando quienes ocupan los más altos cargos de la nación exhiben sin pudor sus incapacidades emocionales y su dependencia de sustancias, no solo se degradan a sí mismos, arrastran consigo a la República entera. La tolerancia cómplice, la justificación sentimental y la indiferencia ciudadana frente a este conflicto ético no son síntomas menores, son la antesala de un colapso mayor. Benedetti y Petro no representan casos excepcionales, sino la confirmación de que el país está en manos de un lumpenaje político incapaz de gobernarse a sí mismo, mucho menos de gobernar a millones. Colombia enfrenta una elección crucial: resignarse a esta decadencia o levantar nuevamente la exigencia moral como condición innegociable del liderazgo público. No bastan las confesiones tardías ni los relatos emotivos. Hace falta restaurar la noción de que el servicio público es un deber que exige disciplina, sobriedad y honorabilidad. De lo contrario, el país seguirá su lenta pero inexorable deriva hacia la autodestrucción. Vamos a dejar 5 píldoras para la memoria. Primera, Benedetti confesó: fui un hijueputa con mi familia, revelando el nivel de destrucción que su adicción causó en su vida privada. Segunda, durante años un adicto funcional ejerció como senador, embajador y ministro, sin que ninguna institución lo cuestionara. 3. Petro, en un ataque de furia, llamó hijueputa al presidente del Senado, insulto que luego extendió a todos los que pensamos diferente a él y a su juicio estamos en contra del pueblo desde su cuenta de X. Insulto que corroboró, entre otras cosas, el pasado 1 de mayo. 4. El propio Benedetti admitió haber recaído en 2008 y seguir consumiendo mientras ocupaba cargos de alta responsabilidad. ¡Qué irresponsabilidad! Y 5. Álvaro Leiva confirmó que Petro desapareció 2 días en París por consumo de drogas, dejando al país sin rumbo ni explicación. ¡Qué irresponsabilidad! Así como se sometió también a una cirugía, dejando al país sin notificación, a pesar que la Constitución se lo obliga. ¡Qué irresponsabilidad! Fue mi columna, muchas gracias y nos vemos en la próxima.